Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traigo estas dos hermosas figuras de McFarlane Toys, que vendría siendo Jake, que es el personaje principal, y Neytiri, no me acuerdo si se pronunciaba así el nombre o no, pero que vendría siendo la pareja de Jake. Esto salta a la luz y no es un spoiler porque la película salió ya hace muchos años. Supongo que no es un spoiler, ya alguien debió haberlo visto. Y bueno, no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, aquí tenemos las dos figuras, que la verdad se ven bastante bien. Son un poco parecidas. El arco cambia un poco, no es exactamente el mismo arco. La flecha yo creo que es exactamente igual, el color es distinto también de los arcos. Trae cada uno un cuchillo, que son distintos. El par de manos intercambiables deben ser prácticamente iguales. Y ya, esos son todos los accesorios que trae. Vamos a empezar viendo esta primero, a Neytiri, que la verdad se ve bastante bien. Por el costado dice el nombre del personaje. Por el otro costado no tiene nada, solamente que se puede ver la figura por el costado. Y por la parte de atrás, una pequeña imagen de la figura diciendo que tiene 22 puntos de articulación. Así que bueno, no se puede hablar mucho de esta figura, es una figura McFarlane Toys. Por eso la compré y porque ya que se viene la película en diciembre, sería muy bueno tener esta figura aquí porque me parecieron que está muy bien hecha. Se ve como que está muy bien detallada la pintura y todo, así que mejor pasemos a sacarla. Bueno, de esta manera es como viene la figura, con todos sus accesorios. La típica base que traen la figura de McFarlane Toys y el fondo azul, que está bien para estas figuras. Y bueno, mejor voy a pasar a sacar la figura para que la podamos ver más de cerca. Bueno, aquí tenemos la figura, la verdad es que la figura se ve bastante bien. Tiene una muy buena textura. Una sola cosa que no me gusta para nada, que le hubiese servido mucho a este personaje, sobre todo por el tema de la piel, es que le hayan dejado punto de articulación a la vista. Si le hubiesen dejado puntos cerrados para que no se viera, yo creo que a esta figura le hubiese dado un plus mucho más alto. Pero la verdad es que la figura está bien. A mí me gusta, tiene un muy buen diseño. Así que bueno, pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, lo máximo. Y hacia abajo tiene mucho más. En el hombro gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene esta pequeña articulación estilo mariposa para que le dé más flexibilidad al brazo, que es muy bueno. Tiene punto de articulación de bíceps que gira en 360 grados. Dos puntos de articulación en el codo, que la verdad articula muy bien. Y el punto de articulación de muñeca que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. En el pecho gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Algo muy bueno es que tiene doble punto de articulación en el pecho porque tiene la parte superior y esta parte de acá abajo. O sea, se mueve esto de esta manera y se mueve la parte de abajo así también. Y también hay articulación de bola, que eso es buenísimo. Yo no lo había visto en otra figura así. En cuanto a las piernas, son lo máximo que puede articular hacia arriba. No está nada de mal. No trae punto de articulación en el muslo, que eso hubiese sido buenísimo. Trae dos puntos de articulación en la rodilla. Tiene muy buena articulación de rodilla. Y la verdad estoy pensando que no trae el punto de articulación de muslo, porque en el tobillo podemos ver dos tipos de articulación. O sea, está esta. Y si tomo, también gira el pie. Entonces a lo mejor con esa están tratando de suplir la articulación del muslo. Y esta tradicional articulación del pie que hemos visto en otras figuras de McFarlane Toys. Está muy bueno. Una cosa que yo no me había dado cuenta es que el arco y la flecha es un solo accesorio. O sea, viene todo completo. O sea, no se puede poner en una pose con el arco como atacando y poniendo la flecha encima del arco, nada. O sea, solamente se puede poner de esta manera, que sería tomando el arco, pero no usándolo para atacar. O sea, no se puede separar la flecha del arco, es solamente un sólido. Voy a pasar a hacerle el cambio de manos y ponerle el cuchillo. Bueno, este vendría siendo el cambio de manos que trae, que esta mano haciendo esa forma y la otra para poder poner el cuchillo. Algo bueno que tiene el cuchillo, que también se puede sacar de la mano y ponerlo acá,
queda de esa manera, que se ve bastante bien, como para poder poner el arco en la mano o algo así. Algo que no me gusta tanto es que yo entiendo que pongan el arco de esta manera, sin el hilo, sin nada, pero que por último te entreguen esto separado para poder ponérselo en una posición como disparando la flecha o algo parecido. Si es simplemente un sólido, no sé, no me gusta para nada esto. Pero la figura en sí está bastante bien. Así que vamos a pasar a la siguiente figura. Bueno, la siguiente figura sería Jake, que vendría siendo entre comillas el personaje principal. Y no, también es el personaje principal, sino que la película también se centra en otras cosas importantes, pero yo creo que sigue siendo el personaje principal. Por el costado tiene el nombre del personaje, el otro costado nada, y por la parte de atrás una imagen parecida a la otra, y que también tiene 22 puntos de articulación. Prácticamente la misma figura anterior, pero con moldeado masculino. O sea, las cantidades de puntos de articulación y dónde están situados son prácticamente los mismos. Así que bueno, voy a pasar a sacar la figura. En relación al fondo no vamos a hablar, ya que son exactamente iguales. Y trae prácticamente los mismos accesorios. Un arco, poco funcional, un cuchillo y un par de manos intercambiables. Así que voy a pasar mejor a sacar la figura. Y bueno, ya teniendo la figura por fuera, la verdad es que son figuras bastante altas. Porque son así en la película también, o sea, tienen esa estatura y están bastante bien. Creo que me está gustando bastante esta figura, se ve muy bien. Lo único que creo que podrían haber trabajado un poco mejor sería la articulación en los hombros, que se les ve ese hoyo. Y en esta resalta harto, ya que el molde masculino es como más ancho. Así que mejor vamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En los hombros gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, tiene muy buena articulación hacia arriba. Y tiene esta pequeña articulación como estilo mariposa, que lo ayuda a articular mucho a la figura. Tiene 2 puntos de articulación en el codo. Está bastante bueno, tiene muy buena articulación. La muñeca gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo, está muy buena. En relación al pecho, esta tiene exactamente la misma articulación que la otra. Entonces tiene la articulación de bola acá arriba y acá abajo también, o sea, tiene muy buena articulación. Puede girar en 360 grados sin ningún inconveniente, está muy buena esta articulación. En relación a las piernas, eso es lo máximo que puede subir la pierna, que está bastante bien. No trae articulación de muslo. 2 puntos de articulación en la rodilla, que está buenísimo. No tiene tan buena articulación de rodilla, pero está bien. El punto de articulación de tobillo, que gira de esta manera. Y tiene exactamente el mismo punto de articulación de tobillo que la otra figura. Y exactamente la misma articulación de los dedos. En cuanto al arco, es un diseño distinto al otro. La flecha es igual, pero el diseño del arco es distinto. Pero aún así viene todo junto, no se puede separar. O sea, un poco inútil. Así que voy a pasar a hacerle el cambio de manos y ponerle el cuchillo. Bueno, y ahí podemos ver el cambio de manos que sale. Y la figura de Neytiri tiene 3 dedos en la parte de acá arriba. Pero este tiene 4. No sé si será porque se supone que Jake tiene un cuerpo que lo diseñaron biológicamente. Porque a lo mejor por eso tengo un dedo más. O que los hombres tienen 4 dedos y las mujeres tienen 3. No tengo idea. Pero sería algo bueno para investigar, y si ustedes saben, escriban un comentario en este video, que sería muy bueno saber eso. Y se ve de esta manera con los accesorios del cuchillo. El cuchillo pasa exactamente lo mismo. Si uno se lo quiere poner acá, se puede poner. Algo que no me gusta tanto de esta figura es que el cuchillo se alcanza a ver por el borde. No queda 100% bien puesto por un tema de espacio. Entonces eso les faltó diseñarlo un poco mejor. Y podrían haber diseñado esto un poco más grande. O sea, no sé cuál es el sentido de que quede de esta manera. Pero bueno. Bueno, y para que se hagan una idea, así se ven las dos figuras juntas. Jake es un poco más alta que ella, pero la verdad es que son bastante más altos que cualquier otra figura. Por ejemplo, ahí están al lado del Capitán América y de Spider-Man. De verdad, son muy, muy grandes. Estas dos son figuras Marvel Legends contra la figura McFarlane Toys de Avatar. De verdad, son mucho más grandes. Pero yo creo que están proporcionadas a la escala que corresponde. O sea, se ven bien. Me parece que están muy bien. Bueno, y por último, si quieren ver más figuras de McFarlane Toys relacionadas a Avatar, déjenmelo en los comentarios y dejen su like, que si le dan apoyo a este video, voy a empezar a buscar más figuras relacionadas, porque la verdad es que no sé qué figuras más hay de Avatar, y puede que lleguen al canal. Así que no se olviden de eso, pongan su like, comenten, compartan con sus amigos, suscríbanse, que es gratis, y nos vemos en el próximo video.